Vamos a saludar a Jorge Lasarte para analizar sobre este tema, para hablar precisamente de estos 10 años en el poder de Evo Morales. Bienvenido, Jorge Lasarte, politólogo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jesús. Gusto de saludarlo. Lo mismo, señor. Gracias por a la audiencia de TNT 24. Gracias por atendernos. Explíquenos, por favor, en su concepto, ¿cuál es la diferencia entre Evo Morales modelo 2005 y Evo Morales modelo 2015? Está claro que, de manera general, más allá de las evaluaciones positivas o negativas que se haga, en los últimos 10 años van a marcar hacia adelante un antes y un después, eso está claro, en la historia del país. 10 años en los que se puede quizá diferenciar dos grandes etapas bastante distintas entre sí, ¿no? La primera, que empieza con el gobierno mismo de Evo Morales y las elecciones del 2005, que son producto de una eclosión social en el país, donde estallaron, digamos, todas las fracturas históricas que Bolivia no había resuelto desde la fundación de la República. Y por tanto, un hundimiento de las instituciones que le permitieron ganar las elecciones de manera no prevista por la mayor parte de las encuestas, ni siquiera de la población, pero que inauguró en esos 5 primeros años un gobierno muy confrontacional para, entre otras cosas, asentar su poder, porque una parte del país estaba fuera de su control, y muy ideologizado, sobre todo apoyándose en sectores indígenas. Y ahora, Jorge, eso a nivel interno, eso a nivel político interno, eso a nivel de cómo llegó él en el 2005-2006 al poder dentro de Bolivia. Pero hay un elemento que quisiera compartir con usted y con los televidentes y que me parece muy importante en este análisis de los 10 años de Evo Morales en el poder. Y es que en el 2005 y 2006 Evo tenía amigos. Y amigos con poder. Estábamos hablando en Argentina estaban los Kirchner, en Venezuela estaba Hugo Chávez. Si él miraba para Ecuador, Correa también estaba en un auge muy importante. Hoy en día Chávez no está, los Kirchner se fueron, Correa está pensando más, yo creo, en su salida que en reelecciones. Noto muy callado en los últimos días, en los últimos tiempos a Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Se está quedando solo Evo Morales? Sí, en todo caso, la segunda etapa es la más pragmática, es un gobierno distinto del primero, en un contexto en el que efectivamente hay un proceso de declinación de este tipo de gobiernos llamados populistas, pero que en todo caso ha afectado menos a Evo Morales que de lo que está afectando o ha afectado a los gobiernos amigos del gobierno boliviano, como los que ha mencionado usted. Pero eso no quiere decir que estuviera en su mejor momento. Se ha convocado un referéndum para modificar la Constitución que les permita reelegirse por otro periodo más y no es nada seguro que pueda ganar. Pero por otra parte, esa extraordinaria coyuntura económica de los precios en el mercado internacional que le han permitido contar con recursos como nunca el país los había tenido y que le permitieron sustentar la lealtad de, digamos, el voto duro durante estos últimos años y redistribuir la riqueza en favor de estos sectores excluidos, a los cuales efectivamente les otorgó un sentimiento de dignidad que no lo habían tenido en el pasado, y también llegó como recursos a la propia clase media. Eso también está terminando. Claro. Estamos hablando solo que el proceso va a durar un poco más. Estamos hablando con Jorge Lasarte, politólogo desde La Paz, Bolivia, sobre los 10 años en el poder de Evo Morales. Y ese escenario que usted describe en esta anterior respuesta del posible referendo que le permita presentarse y llegar, ojo, sería presidente Evo Morales hasta el 2025.
Porque él está constitucionalmente en el poder, está hasta el 2020, ¿cierto? Le permitiría llegar hasta el 2025 y estar en el poder 20 años, 20 años. Lo que pasa es que el contexto internacional me parece que no le va a ayudar a él si eso se llegara a dar. Ojo, y estoy presentando en un escenario hipotético la posibilidad de que él llegue hasta el 2025, pero el contexto internacional no le va a ayudar. Quizás, insisto en el tema, se puede quedar gobernando solo, y solo quiere decir sin personas afuera como los que tuvo al principio del mandato. No, lo que ha ocurrido en la Argentina y en Venezuela ha tenido efectos sobre los que gobiernan Bolivia en este momento y también sobre la población. Pero el gobierno todavía tiene aire porque los recursos con los que cuenta y que los ha acumulado en el último tiempo le van a permitir aguantar algún tiempo más hacia adelante, pero está claro que va a ser muy difícil que pueda llegar hasta donde quiere llegar, es decir, gobernar los 20 años, porque también hay un proceso de deterioro interno. Quizá lo que más le favorece al gobierno en este momento es que no hay una oposición viable, que hace que muchísima gente o no vaya a votar o termine votando, como en otras partes, no tapándose las narices. Entonces, tampoco está en sus mejores momentos, decía yo, y lo que queda hacia adelante son tareas muy difíciles para el gobierno, y una de ellas es el de la corrupción casi universalizada por los recursos con los que ha contado y que ha redistribuido y que ha permitido mantener el apoyo clientelar durante estos últimos años, pero que ha afectado casi a todos los niveles de gobierno. La justicia, que es un desastre, ¿no? En el caso del narcotráfico, aunque en el último tiempo ha retrocedido, pero allí la producción de la coca sigue creciendo. Entonces no va a ser nada fácil interna y, claro, como usted menciona, externamente. Pero su desafío inmediato es el próximo mes, de si podrá o no ganar el referendo, y la diferencia entre el sí y el no va a ser muy estrecha, y por lo menos hasta hace algunas semanas el no tenía primacía sobre el sí, aunque parece ser que está revirtiéndose por la estrategia que está asumiendo el gobierno, pero de todas maneras no va a tener años tranquilos, los próximos años hasta el 20, y más aún todavía del 20 al 25, que es la meta que se ha trazado. Muy bien, le queremos Entonces, podríamos decir, para concluir, sí, en términos de política económica ha sido conservadora porque no ha modificado gran cosa desde ese punto de vista, excepto los ingresos y lo que llama la nacionalización. En lo demás, Bolivia sigue dependiendo de las materias primas. Desde el punto de vista social, es lo que seguramente lo que mejor ha hecho, que es una políticas sociales progresivas, y desde el punto de vista político, más bien ha habido, en términos de Estado de Derecho, una regresión en el país. Entonces, conservador desde el punto de vista económico, progresivo desde el punto de vista social, y desde el punto de vista político regresivo. Podríamos asumir de ese modo los 10 años de gobierno del presidente Evo Morales. Muy bien, le agradecemos, Jorge Lasarte, politólogo, por haber estado con nosotros desde La Paz, en Bolivia, haciendo este análisis de los 10 años en el poder de Evo Morales. Muy amable por su tiempo, una buena tarde. Muchísimas gracias, pues que le vaya muy bien.